que la gente entienda que es lo más importante que lo... De hecho, Carlos, este fue como un tema pedido por la gente de los mensajes que hemos recibido y han recibido en la producción. Bueno, varices, embarazo y parto. Qué tema, ¿no? Por eso fue un tema como muy tocado en esta época del año, entonces como que decidí también investigar y dar algunos datos que realmente son altos, que la gente por ahí... embarazadas te dicen, claro, ¿no? porque inclusive la gente cree que tuve varices por el embarazo, claro. Entonces decimos, ¿es cierto eso o no es cierto? Y sí es cierto. Es cierto que el embarazo puede ser el desencadenante de la enfermedad, pero sí tengo que tener esto de la herencia, ¿está? ¿Por qué? Porque hay embarazadas que no tienen varices. Y también digo, uy, pero tengo varices en el embarazo y me salieron varices en el embarazo porque aumenté de peso. Y eso ya sabemos hace muchos años, Carlos, que no es así. Por supuesto que si una embarazada aumenta 35 kilos de peso en el embarazo, no es lo mismo lo que va a producir en su cuerpo que la embarazada que aumenta en lo normal 8 o 9 kilos. Eso sí es una realidad. Pero hay una cuestión mecánica de los... Hay una cuestión mecánica, pero la cuestión más importante es la cuestión hormonal. ¿Está? Porque la pared de la vena, para que lo entienda la gente, es hormonodependiente. Y la embarazada, ¿qué es? Una gran fábrica de hormonas. Es una máquina de hormonas, ¿para qué? Para que justamente su embarazo sea viable. Entonces, junto con eso, sumamos esa gran cantidad de hormonas, el factor mecánico que también existe, porque vos imagínate que la sangre que nosotros tenemos en los miembros inferiores tiene que llegar al corazón, tiene que pasar por la panza. Seguro. Y si yo tengo un útero que aumenta, también aumenta la presión intraabdominal, que se llama. O sea, tengo algo que me aprieta un poco y eso ejerce presión. Pero eso vendría a ser como causante de esas varices que la embarazada tuvo durante el embarazo, y cuando ya tuvo su parto o su cesárea, digamos que dejó de estar embarazada, son como venas que que desaparecen, que se retraen y que la embarazada deja de tener. ¿Se sabe el porcentaje de los embarazos que cursan con varices? Sí, mucho. La mayoría, ahí lo tenemos en la placa. Estamos hablando mira, la trombosis venosa profunda es 6 veces más frecuente en embarazada. Hoy una embarazada, solo por tener varices, pasa a un departamento de embarazos de alto riesgo. Hoy realmente se le da mucha importancia a esto. Hoy una embarazada, si tiene varices, se controla, el obstetra la revisa, se le da importancia, usan elastocompresión. Tengo en la clínica embarazadas que vienen en el primer trimestre del control, en el segundo trimestre, y ya vienen enviadas por su obstetra. O sea que estamos trabajando en equipo y en multidisciplina, porque antes pasaban estos eventos trombóticos, que puede ser una trombosis venosa profunda o una simple flebitis grande en el puerperio, que el puerperio es justo después de que tengo el parto. Me llamó la atención, Ale, poneme la próxima, por favor. En la próxima placa, esto me llamó la atención. Trombosis ocupa el segundo lugar como causa de muerte del puerperio. Sí, es importante. A ver, es muy grande. Los accidentes como un bodero. Sí. Pero la trombosis venosa profunda, que quiere decir que se me tapó una vena femoral, por ejemplo, en la pierna, es la segunda causa de muerte en el puerperio, que es después que yo tengo el chico, en los embarazadas, y sobre todo embarazadas jóvenes, porque vos imagínate que una mamá de 25 años que se nos muere en el puerperio. Empezamos a investigar y no es una paciente que tiene enferma, que tiene muchas patologías, y descubrimos justamente eso. Probablemente tuvo una trombofilia. Hoy tenemos muchos análisis, sabemos que el 30% de la población mundial tiene algún tipo de trombofilia. ¿Qué es una trombofilia? Filia es que tengo amor por al trombo, afinidad al trombo. Son enfermedades propias de la sangre. Entonces, si yo te digo que el 30% de la población mundial tiene algún tipo de trombofilia, yo cuento acá la gente que estamos en este momento acá, y hay algunos que no sabemos que hay. Pero no hacemos una screening, o sea, no salimos a investigar a la población en general si lo tiene o no lo tiene. Vale, esas varices, ¿se van después del embarazo? Es lo que yo te estaba diciendo con anterioridad, Carlos. La que se va
es la que tiene mucha injerencia, ese factor mecánico de la presión de la panza, que revierte. Pero la vena cuando se enferma, cuando realmente enferma su pared, cuando su parte muscular se dilató, se transforma en una varice, que es la definición de varice, que es una vena dilatada, esa vena ya no se revierte. Esto es como cuando uno infla, viste que vos vas a un cotillón y compras un globo para el cumpleaños, y vos inflás un globo, y cuando lo desinflas el globo no está igual que antes. El globo queda como todo arrugado, con la pared estirada. Con la vena pasa exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, una mujer que queda, sabe, le acaban de decir, che, estás embarazada, vas a tener un bebé. Bueno, ¿cómo hace para ella prevenir la aparición de las varices? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Prevenir la aparición de la varice es como que somos predictivos. Yo te diría, tráeme a tu mamá, así la vemos. Entonces yo le puedo decir a ver cómo vamos, pero no podemos prevenir. ¿Puedo decir la madre de la chica? La madre de la embarazada, sí. Le da mucha importancia a la herencia. Mucha, la herencia es importantísimo. Yo no le puedo decir a la paciente que no va a generar patología venosa o enfermedad venosa durante el embarazo. Lo va a hacer. Una pregunta frecuente y me dicen, ¿pero cuánto me va a salir? Y lamentablemente yo no le puedo poner una escala de cuánto le va a salir, por eso los controles periódicos. Lo que nosotros sí podemos hacer es sacar factores para evitar, o sea, sí controlemos el peso del embarazo, hagamos algo de actividad física, cuidemos la nutrición en el embarazo, medias de compresión si la paciente es sintomatológica, porque sabemos inclusive que en el último mes a la embarazada se le hinchan las piernas y no es por causa venosa, por ejemplo, pero si sumamos un edema venoso a ese edema de la embarazada está sufriendo un embarazo en vez de estar disfrutando su embarazo. O sea, y no se trata, obviamente. Sí, se trata. A ver, el tratamiento y los tratamientos en la embarazada quedan solamente reservadas para las complicaciones. Ejemplo, una varicorragia. ¿Qué es una varicorragia? El sangrado de una varice. Entonces sí vamos y abordamos la complicación. Bien. Sí, por ejemplo, una varice vulvar. Existen chicas, lo hemos hablado, el 30% de las embarazadas tienen varices vulvares, lo ocultan, es un tema muy tabú para la mujer, no lo quiere decir, a veces ni se lo cuenta ni al marido, se esconden, pero sí, eso sí lo dejamos. Si hay una varicotromboflebitis en la vulva, tratamos esa varicotromboflebitis. Si hay un sangrado vulvar, a veces se contraindica, por ejemplo, Carlos, un parto por una varice vulvar, porque la obstetra tiene de un accidente, teme de un accidente en el parto, de que tenga un sangrado profuso, entonces se le indica una cesárea a una chica que puede tranquilamente tener un parto natural por una varice vulvar. Entonces sí abordamos esa patología. Pero tratamos de ser lo más cauto posible. Y vos me preguntarás por qué. Y por qué, como todo. Porque si algo le pasa al bebé, ¿cómo le explico yo a la madre que nosotros no fuimos? Pero es muy interesante, ¿no? El tema que tiene que ver con el embarazo y en este caso las varices. Me quedó una frase que quiero marcarla. Esta explosión de hormonas que hay en el embarazo, que obviamente es causa, y digo, lo planteo por el tema de los anticonceptivos. Está, digo... súper relacionado, absolutamente súper relacionado. Gracias, Ale, muy amable. Un gusto. Muy lindo, muy piola,